Bien, para utilizar las plantillas preelaboradas en Word y luego importarlas en nuestro cuestionario de Moodle o banco de preguntas, vamos a acceder al archivo que está en la descripción. Esto nos va a ayudar a poder mejorar los tiempos en crear cada pregunta uno a uno dentro de nuestra plataforma de Moodle. Entonces vamos a acceder a aquí el WinRAR que tenemos y le damos clic en extraer aquí o en extraer en banco de preguntas para que nos genere una carpeta. Esta carpeta que contiene una subcarpeta aquí, le podemos cambiar el nombre si quieren y trasladarla a otro lugar, esta plantilla, y la vamos a dejar, bueno, en mi caso en el escritorio. Dentro de ella tenemos una carpeta con varios archivos, no los vamos a tocar ni modificar, y otra con dos archivos, uno de Word y uno .doc. Estos tampoco los vamos a modificar, excepto el que dice plantilla guías preguntas. Este es el archivo base, como un archivo de Word normal, que nos va a permitir acceder a nuestros macros. Estos macros son botoncitos que se crean como complemento dentro de Word para poder acceder a algunas opciones que tenemos en Moodle. Le damos clic en habilitar contenido. Si a ustedes les aparece por defecto o no les aparece estos botones y están aquí en inicio, simplemente se van en complementos o en Moodle Quiz, que es la parte correspondiente acá. Entonces, tenemos varias opciones de cómo utilizar. Vamos a hacer en este primer video una demostración de cómo trabajar dentro de la plantilla. Es decir, esta plantilla ya tiene predefinida aproximadamente 50 preguntas de opción múltiple, ¿no? Solamente debemos editar cada uno de los enunciados y las opciones correspondientes. Si ustedes dentro de una pregunta necesitaran agregar otra opción, simplemente le dan un enter y se les va a agregar una por defecto de manera incorrecta. O también podemos agregar preguntas de otro tipo que no sean opción múltiple. Para este primer ejemplo vamos a editar, vamos a trabajar en base de 3 preguntas o 2 de opción múltiple y vamos a borrar las otras para que no se haga muy largo el cuestionario. Muy bien, entonces, bueno, vamos a hacer 2 de opción múltiple. La primera, vamos a hacer pregunta 1, opción 1 correcta, ¿no? Ya saben que esto ustedes lo pueden editar dependiendo de la pregunta que tengan. Incorrecta, y bueno, acá vamos a dejar esto como está para no editar todo el documento. Si nosotros quisiéramos ubicar esta opción 3 como la correcta, simplemente nos vamos a la parte de los Moodle Quiz, los botones que tenemos acá, donde dice Mark as True o False. Entonces esta parte que está en inglés, la verde que es True va a ser para verdadero, es decir, que esa opción va a ser la correcta. Entonces aquí ya quiero cambiar esta incorrecta, le cambio, le hago un clic, se cambia verdadero, le hago otro clic, se cambia incorrecta. De esta manera funciona, ¿no? Entonces vamos a suponer que la opción 3 es la correcta. Y lo mismo, acá vamos a hacer una segunda pregunta. Y opción 1 es la correcta. Ahora, si yo quisiera agregar preguntas de otro tipo, también tengo más opciones. En esta plantilla puedo agregar otras preguntas. Al darle un enter, bueno, se me va a agregar aquí, o puedo darle un doble clic a un espacio en blanco y poder insertar una pregunta nueva. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una de verdadero y falso. Perdón, la de verdadero y falso, aquí donde dice True Statement, va a ser para los enunciados verdaderos. Es decir, lo que yo escriba ahí, yo ya sé que es un enunciado verdadero. La persona que va a visualizar el cuestionario posteriormente va a ver dos opciones, verdadero o falso, que es lo que nos muestran en los cuestionarios. Si yo agrego el false statement, va a ser un enunciado negativo o erróneo. Es decir, lo que yo escriba ahí va a ser negativo. Yo ya sé que la respuesta correcta es falso. Vamos a hacer la prueba con uno verdadero. Y aquí en este color verde vamos a editar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que tener cuidado que el formato no se cambie.
Entonces aquí podemos borrar esto y trabajar desde la primera letra. Un enunciado verdadero. Entonces, y bueno, ahora quiero hacer uno que sea falso. Bien, tengo dos preguntas de opción múltiple y dos de verdadero o falso. Una que es un enunciado verdadero y otra que es un enunciado falso. También tengo la opción de agregar las famosas preguntas de emparejamiento. Vamos a darle un enter aquí y damos donde dice Merchant. Y aquí vamos, bueno, si se nos da mucho espacio, no pasa nada. Aquí agregamos el enunciado. Por ejemplo, seleccione las provincias con sus capitales, por ejemplo. Bueno, el formato, como está en inglés, predefinidamente ustedes lo pueden cambiar a español para que no tengan problemas con el idioma. Aquí vamos a seleccionar español como determinado. Ahí sí. A lo que le damos enter a este Merchant nos va a desplegar una línea con un sombreado color gris. Ese sombreado con color gris va a ser la parte de la columna que va a obtener como una opción. Entonces en esta opción, por ejemplo, puede ser la provincia de Manabí. Y si le doy otro enter, ¿cuál sería la capital correcta de Manabí? Sería Puerto Viejo. Voy a insertar una nueva provincia, que sería mi segunda opción. Pichincha. Su capital, Quito. Voy a insertar otra provincia. Y escribimos su capital. Y así con las opciones ustedes van dando enter. La parte gris clara va a ser para la primera, se puede llamar columna, donde va a estar en este caso mi provincia. Y la parte gris más oscura van a ser las opciones que se va a desplegar al estudiante o a la persona que esté dando el cuestionario. Es decir, en Manabí él les va a aparecer en una columna y les va a dar como opción Puerto Viejo, Quito, Cuenca. Él en la flechita va a tener que seleccionar solamente la opción correcta. Nosotros ya predefinimos cuál es la correcta con este formato. Y bien, aquí tenemos tres tipos de preguntas múltiples, de verdadero y falso, y de emparejamiento. También tenemos las otras más avanzadas que son numéricas con tolerancia numérica, respuesta corta, ensayo. Y también tenemos para completar una palabra con los famosos blanks, espacios en blancos. Y bueno, aquí tienen las opciones de las preguntas generalmente que nos reconoce Moodle. Una gran desventaja tal vez de esta plantilla es que aunque dice Paste Image, no nos deja pegar una imagen como tal. Y al importar ya lo hemos probado, pero lamentablemente Moodle no reconoce esas imágenes al momento de hacer una captura de pantalla e importarlas, cosa que sí podemos hacerlo directamente desde la web o en la plataforma cuando hacemos una captura e importamos. Pero vamos a probar con esto. Este comentario si quieren lo borran o lo dejan ahí, no pasa nada. Y aquí donde está este encabezado, ustedes pueden ya crear una categoría o el nombre de la categoría. Pueden crear un nombre de la categoría o también eliminarlo. Por ejemplo, aquí si fuera categoría 1, o en su defecto dejamos en blanco y agregamos a una categoría que ya tengamos en modo. Yo lo voy a dejar sin nada, sin categoría. Y antes de guardar, vamos a darle donde dice check layout. Esto nos va a permitir que nos reconozca que esté en el formato XML predefinido que va a reconocer Moodle. Nos dice que está todo bien. No everything is ok, entonces si le damos en exportar a XML.
Antes de esto, si ustedes desean, pueden, para no dañar o eliminar la plantilla original, pueden guardar el archivo como un Word normal en otro lado. Yo no lo voy a hacer, solamente voy a grabar el XML quiz-de prueba. Este es un nombre del archivo que le vamos a dar, no es un nombre del cuestionario como tal o de la categoría, porque la categoría yo la voy a crear desde Moodle y ahí voy a importar mi banco de preguntas. Quiz de prueba y le doy en guardar. Una vez que tenemos eso, nos vamos a nuestra plataforma de Moodle. Yo voy a utilizar una en la cual podemos administrar recursos. Y bueno, aquí ya en Moodle, dependiendo de las versiones, siempre nosotros tenemos una opción que es importar la base de datos o importar una base de datos externas para el banco de preguntas. Eso, donde lo encontramos, nos vamos al curso que ustedes tengan acceso y en el panel derecho tienen, en algunos casos o en otros casos en el panel izquierdo, van a tener la parte de banco de preguntas. Despliegan este icono y le dan en importar. Luego que tenían en importar, van a escoger el formato XML. Recuerden que el archivo que exportamos, que está en el escritorio, quiz de prueba, es un archivo XML. Arrastramos este archivo, lo importamos. Yo lo voy a arrastrar y lo voy a ubicar aquí y le damos en importar. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestras preguntas. En este caso, bueno, voy a eliminar algunas que ya estaban aquí de la forma anterior, no las voy a utilizar. Pero estas serían las preguntas. En este caso se me han ido a una categoría externa. Entonces lo que yo puedo hacer posteriormente es mover estas preguntas a una categoría que necesite. Por decir, esta que era de verdadero y falso. Esta que dice Puerto Viejo es la capital de Manabí. Quito la capital de Manabí. Tenemos selección de las preguntas, pregunta 2 y pregunta. Vamos a moverlas estas a una categoría que yo había creado, que es prueba de plantilla. Ahí sí. Y una vez que las tenemos ahí, pues vamos a probarlas en un cuestionario. O si ustedes desean ya previsualizarlas, las pueden dar en editar. Y nos podemos dar cuenta que ya está todo preelaborado, ¿no? Tenemos el enunciado aquí. Seleccionan las provincias con sus capitales. Tenemos los emparejamientos. La de Manabí es Puerto Viejo, la de Pichincha es Quito y la de Azuay es Cuenca. Vamos a revisar, por ejemplo, la de opción múltiple, pregunta 2. Tenemos el enunciado y la del 100% la correcta es opción 1. La opción 2 es ninguno, las que son incorrectas. También tenemos las de verdadero y falso. Si Guayaquil es la capital de Argentina, es una pregunta falso, respuesta correcta es falso. Lo que sabemos es que el estudiante va a ver dos opciones, ¿no? Pero nosotros ya tenemos definido que la pregunta es falso. Entonces aquí tenemos varias opciones de preguntas. Podemos probarlas en un cuestionario. Vamos a probar un cuestionario de prueba. En este quiz de prueba, vamos a darle aquí en quiz de prueba. Entonces, editar cuestionario. Y aquí vamos a agregar una pregunta. Bueno, vamos a borrar esta para que no influya en las que vamos a agregar. Ya sabemos, nos vamos aquí en agregar una pregunta o del banco de preguntas. Buscamos el parcial 1, prueba de plantilla. Tenemos 6 preguntas y agregamos todas las 6. Le damos clic en guardar. Y una vez que ya tenemos guardado, pues podemos acceder o probar nuestro cuestionario. Intentar resolver el cuestionario ahora y aquí está. Las opciones que ya decía de poder seleccionar algunas partes, la deducción múltiple y vamos a ver una de verdadero y falso. Por aquí está. Voy aquí a la capital argentina, verdadero o falso. Podemos seleccionar verdadero o falso. Otra opción, si ustedes quisieran categorizar, es que en el encabezado acá ubiquen, para que no se les agregue las preguntas afuera, es el nombre de la categoría. Sin embargo, en algunos casos con la última pregunta, en este caso del cuestionario,
a veces se agrega al final del enunciado, por eso lo eliminé, ¿no? Entonces preferiblemente crear ya la categoría en el Moodle y luego las preguntas que nosotros agreguemos externamente, movilizarlas a una categoría. Pero también nos pueden agregar aquí el nombre de la categoría, por ejemplo, categoría examen final. Entonces pueden agregarla ahí y pueden exportar. En el siguiente video voy a explicar cómo formatear un Word normal de un cuestionario ya preelaborado a esta plantilla.